Buenas tardes a todos. Estamos ahora con la sesión B, con la asignatura de cálculo integral. Tenemos que lo que vamos a abordar en esta sesión es el bloque 3, que nos habla de los métodos de integración. Y el tema que nos contempla en este bloque es la integración por el método de fracciones parciales. Quiero hacerles el comentario de que el bloque 3 corresponde al segundo periodo de evaluación. Y en el segundo periodo de evaluación se abordan básicamente dos métodos de integración. El método de integración por partes y que es el método de fracciones parciales. Entonces, esos dos temas, esos dos métodos de integración hacen el bloque 3 y ese mismo bloque 3 hace todo el segundo periodo de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, estamos sobre el segundo periodo de evaluación que comprende estos dos temas, el de integración por partes y el de integración por fracciones parciales. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados del método de fracciones parciales? Tenemos que el programa nos marca lo siguiente: usa el método de fracciones parciales para resolver integrales que involucran el cociente de polinomios, promoviendo el desarrollo de su creatividad en situaciones de su entorno. Observe cómo en estos aprendizajes esperados hemos hecho énfasis en los siguientes verbos: el verbo usar y el verbo resolver y el verbo desarrollar. O sea, ¿qué vamos a usar? El método de fracciones parciales. Eso es lo que vamos a utilizar, el método de fracciones parciales. ¿Para qué? Ahí dice, para resolver integrales que involucran el cociente de polinomios, promoviendo, o sea, el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? El desarrollo de la creatividad de los estudiantes en situaciones de su entorno. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del entorno nos referimos a lo siguiente. Hay quien dice, ¿para qué me sirve saber resolver el método de integración por fracciones parciales? Muy sencillo. Si alguno de ustedes ha observado su entorno, ha visto que han aumentado todos los medios de la información. Ya no existen tantos cables, tantos postes, ahora existen las computadoras, existe la fibra óptica. ¿Y cómo podemos saber acerca de eso? Bueno, pues estudiando una carrera técnica. Y una carrera técnica va a llevar el método de integración por fracciones parciales. A eso se refiere el entorno, jóvenes. ¿Qué sigue ahí? Actividad que el alumno debe desarrollar para su evaluación. Un resumen del método de integración por fracciones parciales con ejemplos resueltos proporcionados por el autor del libro de consulta. Esto es muy parecido a lo que manejamos con el método de integración por partes. Ustedes van a tener que hacer un resumen. ¿De dónde van a sacar ese resumen? Del libro de Thomas, también de cálculo diferencial integral, que lo podrán bajar de cualquier navegador, en especial del Google, que es el más común. Y si ustedes le ponen ahí en ese navegador cálculo diferencial e integral volumen 1 Thomas, de forma inmediata en PDF, lo tendrán en menos de un minuto y lo podrán copiar en una memoria USB y utilizarlo no tan solo para esta actividad, sino para cualquier otra actividad más adelante que involucre el cálculo integral. Bien, ¿qué evidencia el alumno debe elaborar para su evaluación? Dice allí un problemario con 5 ejemplos del método de fracciones parciales. A lo mejor no son 5, a lo mejor son más. Ahí dice 5 ejemplos mínimo, ¿de acuerdo? Bien, la evaluación, ¿cómo va a ser la evaluación? ¿Qué es lo que le interesa a la mayoría de los estudiantes? En principio y en final, después de ir a conocer la temática, de conocer a qué se va a referir la materia y todos los pormenores, ¿cómo me van a evaluar? Bueno, pues ahí está la respuesta.
El resumen vale un 6% y el problemario 9 unidades porcentuales. Es decir, que la suma de ambos trabajos va a ser el 15%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ese 15% sumado al 15% del método de integración por partes nos van a hacer el 30%, que corresponde al segundo periodo de evaluación del que les hablaba yo en los tiempos iniciales. Pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Bien, ¿qué dice la segunda lámina? ¿Cómo voy a desarrollar mi resumen y mi problemario? Dice aquí, lee de la página 570 a la 579 y elabora un resumen a mano que contenga lo siguiente. El resumen es a mano y de forma personal, o sea, individual. Número 1, nombre y número del plantel, nombre del alumno, grupo, tema, semestre, asignatura y periodo de evaluación. Pueden colocarle más datos, pero esto es lo mínimo indispensable. Número 2, algunas características del método de integración por fracciones parciales, escrita y algebraica. ¿Qué significa eso? Ustedes en ese libro, en el libro de cálculo de Thomas, de la página 570 a la 579, vienen descritas esas características y ustedes las van a copiar. Al irlas copiando, ustedes van a ir haciendo suyo ese conocimiento. Dice Piaget que cuando nosotros tenemos un conocimiento nuevo, en nuestras estructuras cognitivas viene dicen ustedes, una sacada de onda. Sí, dice Piaget, un reacomodo de esas estructuras y no es fácil. Dice Piaget que para que esas estructuras cognitivas adopten los nuevos conceptos, el nuevo conocimiento, lleva su tiempo. Por eso el trabajo es por escrito, para que de forma gradual el proceso de la modificación de las estructuras, porque lo que van a conocer ustedes es un método de integración y en este caso es algo nuevo para ustedes, pues lo vayan asimilando de forma ordenada y de forma adecuada. Es por eso que se pide de forma escrita. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando las estructuras cognitivas de la mente más o menos se han familiarizado con la nueva información, es cuando entonces habla Piaget de que tenemos una asimilación. ¿De acuerdo? Entonces, se modifican las estructuras, pero ya con la nueva asimilación del nuevo conocimiento. Por lo tanto, es necesario que ustedes vean, analicen la lectura de esta página 570 a la 579 de forma muy tranquila, la lean y vean cuáles son esas características que dicen ahí en el punto 2 de esa lámina que ustedes deben de ir distinguiendo para poder ir anotando en su resumen. Número 3, descripción general del método. Ahí van a darse cuenta también en esas páginas que viene una descripción general del método de integración por fracciones parciales. Por lo tanto, es importante que lean bien. Cuando yo digo leer y leer bien, no significa leer de corridito. A lo mejor sí, pero de entrada. Lo que significa leer bien es darle mínimo 3 lecturas al mismo contenido. A eso se refiere leer bien. Y como ustedes van a estar haciendo anotaciones, es por demás que les diga yo que las anotaciones también significan leer bien. Por lo tanto, eso es leer bien. Leer más de 2 veces. Bien, número 4. 2 ejemplos del libro. Uno de factores lineales no repetidos y otro de factores cuadráticos no repetidos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que en el resumen van a ir 4 ejemplos. 2 ejemplos de integrales con factores lineales no repetidos y 2 ejemplos de solución de integrales con factores cuadráticos no repetidos. Ya vienen resueltos en estas páginas
que ustedes estarán leyendo, por lo tanto no tienen que preocuparse, solamente ir viendo cómo resolvieron el tema, ¿de acuerdo? Cómo resolvieron las integrales. Número 5, algunas características del método de Heaviside. Este método también viene en el libro. Tendrán ustedes, con toda la calma del mundo, poderlo copiar y poder leer en qué consiste el método de Heaviside. Y número 6, comentario personal acerca del tema. Este punto también es muy importante, porque finalmente, cuando ustedes acaban de hacer su resumen, algo les deja de nuevo. Y por lo tanto, eso es lo que se pide que anoten en el número 6. Ese es el comentario personal acerca del tema. Y al final, vuelvo a anotar el nombre del libro, que se llama Cálculo de una variable. Ustedes pueden bajar de internet con toda la calma del mundo y poder tener su archivo en electrónico. Bien, la lámina número 3. ¿Qué nos habla? Es importante, jóvenes estudiantes, que no se avienten, como dice vulgarmente el refrán, como el borras, porque no se trata de copiar por copiar, no se trata de leer por leer, no se trata de hacer por hacer, porque entonces solamente es una repetición de las cosas que ya están escritas. No, lo que se trata finalmente es de, como dice la lámina número 1, y me regreso a ella, en los aprendizajes esperados, resolver. Y dice ahí el aprendizaje esperado, promover el desarrollo de su creatividad. ¿Cómo voy a resolver? Pues usando un método. ¿Cómo voy a desarrollar mi creatividad? Pues resolviendo y usando un método. Entonces, no se trata de copiar nada más, no se trata de leer. Y para eso tenemos que irnos a algunos conocimientos previos que son necesarios para poder entender el método de integración por fracciones parciales. ¿Sí? Aquí es parecido a cuando ustedes aprendieron a dividir y a multiplicar. No podrían aprender a multiplicar y a dividir si no sabían sumar y restar. Así es aquí. ¿Cuáles son los conocimientos previos en la multiplicación? Pues la suma y la resta de números reales, de números enteros, y eso tenían que conocerlo. Esos son los conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos para poder simplificar una fracción algebraica que ustedes derivaron en cuarto semestre? O en quinto semestre. Pues tenían que saber factorizar. Si ustedes no sabían factorizar, no la podían simplificar. Si ustedes no conocían las reglas de los exponentes, no la podían simplificar. Si ustedes nunca habían simplificado fracciones sencillas o complejas, tampoco la podían simplificar. Y generalmente, cuando se pide que se derive una función o se integre una función, no se pide eso. Se pide que se lleve a su mínima expresión. Por eso esto de factorización, reglas de los exponentes y simplificación de fracciones son conocimientos previos que ustedes como estudiantes deben volver a repasar, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tema? Hay dice integración por sustitución, también lo tienen que aprender. Fracciones parciales, hay que meterse, hay que echarse un clavado a jóvenes en cualquier libro de álgebra y ver en qué consisten las fracciones parciales y hacer énfasis, ¿sí? Y ponerle especial atención en los factores lineales no repetidos y en los factores cuadráticos no repetidos, porque de eso es lo que tenemos que aprender en este bloque 3 del método de integración por fracciones parciales. ¿Qué otro conocimiento previo? Derivación en general. Acuérdense que no podemos integrar si no sabemos derivar. Y acuérdense que la integración es la operación contraria a la derivación, por eso se le llama antiderivadas. Por lo tanto, para poder comprender mejor y bien el método de integración por fracciones parciales, no hay que olvidarse de que hay que saber derivar. ¿Qué dice el penúltimo? El penúltimo conocimiento previo que deben considerar acerca de la integración por fracciones parciales. Los polinomios cuadráticos irreducibles. ¿Qué es un polinomio cuadrático irreducible? Bueno, cuando el discriminante es negativo.
Por eso dice ahí, cuando b cuadrada menos 4ac es menor que 0, ¿de acuerdo? Ahí hay que ver el caso especial del método por fracciones parciales para poder resolver cuando tenemos un polinomio cuadrático irreducible. Y finalmente, ¿qué otro conocimiento previo debemos de tener? O la forma de determinar los coeficientes. Existe el método de fracciones parciales y el libro de Thomas, de cálculo, en este caso, en estas páginas que ustedes van a hacer el resumen, existe otras formas de determinar los coeficientes en una fracción algebraica. Y eso lo trae el libro que ustedes van a tener en electrónico, que habrán bajado de internet, de cualquier navegador, en la página 578. ¿De acuerdo? Paso a la última lámina. ¿Cómo elaboro mi problemario? ¿Sí? Porque me van a evaluar, acuérdense, con el resumen y con el problemario. Bien, hay que elaborar una portada parecida a la del resumen que ya tienen de manera preliminar. Número 2, leer el libro en la página 579 en los ejercicios 8.3 y resolver en hojas blancas, de preferencia con lápices jóvenes, con lápiz, las integrales 9, 11, 13 y 15. Hasta ahí llevamos 4, ¿sí? Y finalmente dice ahí leer el libro en la página 579 y resuelve en hojas blancas, también de preferencia con lápiz, las integrales 21, 22 y 25. En total tenemos 4 integrales arriba y 3 integrales abajo, hacen un total de 7. ¿De acuerdo? Entonces, su problemario, que va a valer 9% para este segundo parcial, va a tener 9 integrales que van a encontrar en su libro en electrónico, que bajaron en internet, ¿sí? En hojas blancas, de preferencia a lápiz, y ese va a ser el contenido de su problemario después de poder conocer la experiencia de cómo se resuelve una integral por el método de fracciones parciales. Finalmente, les quiero comentar, jóvenes, que es bien importante que ustedes lean con calma, lean bien, que se aboquen a los conocimientos previos. Si alguien tiene la oportunidad de consultar otros libros u otras fuentes, está en la libertad de hacerlo. Afortunadamente el Internet puede tener otra bibliografía, puede tener otros ejemplos para resolver integrales, ya sea por partes o por fracciones parciales. Y otros libros que pueden ustedes bajar de internet son el Larson, el libro de cálculo de Larson, el libro de cálculo de Denis Gesil, el libro de cálculo de Frank Ayres, de la serie Shawn, que también trae muchos ejemplos resueltos y muchos ejemplos propuestos. Es decir, este libro que yo les estoy diciendo que en el cual se van a basar para elaborar su resumen y sus problemarios, tanto del método de integración por partes como del método por fracciones parciales, es porque baja, miren, pero de volada en internet, en PDF. Pero eso no quita que ustedes puedan leer de otras fuentes, ¿eh? Puedan leer de otros libros de cálculo. Van a tener la necesidad de consultar el libro de álgebra, por ejemplo, para abordar el tema de las fracciones parciales. Y es por lo tanto necesario que ustedes le dediquen tiempo. A lo mejor alguien diga, yo no voy a estudiar matemáticas, yo no me interesa más que pasar la materia. Pero es bien interesante que cuando ustedes vean que eso no es cosa del otro mundo, sino que resolver integrales es casi muy parecido a saber sumar números enteros, pues se van a dar cuenta que no es difícil. Y por lo tanto, habrán cambiado su paradigma de que las integrales son muy difíciles y que no se pueden resolver de manera muy sencilla. Les agradezco, jóvenes, su atención. Les pido que se aboquen, que se claven en el libro y podrán tener conceptos, conocimientos nuevos, ideas frescas y podrán tener otros puntos de vista acerca de la matemática, acerca de las integrales, acerca de estos dos métodos que se abordan en el segundo periodo parcial, o sea, este bloque 3 de cálculo integral. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes.